Muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Aquí con ustedes en este programa vía internet a través de mi muro de Facebook, comentarios al vuelo rasante. Iniciamos un poco tarde porque tuvimos un problema de carácter técnico que afortunadamente fue resuelto. Muy bien, ¿qué vamos a comentar el día de hoy? El primer comentario se lo vamos a dedicar al histórico movimiento estudiantil de 1968. Se cumplen en estos días 50 años del inicio de esa revuelta de los estudiantes en México. No solo de los estudiantes, pero nos tocó encabezar esa revuelta que marcó un hito en la lucha por la democracia en nuestro país. El día de ayer, si estuviéramos hablando en tiempo real, se dio el bazucazo a la puerta de la Preparatoria 1 que está en la calle de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Éramos unos jóvenes llenos de sueños, llenos de anhelos de libertad y de democracia, y nos tocó vivir esa gesta histórica cuyos frutos y resultados, 50 años después, estamos cosechando con el pueblo. Ese es el valor que le damos muchos, sobre todo y particularmente los que venimos del movimiento de 1968, al triunfo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. En Morena y junto con López, como dicen algunos, sabemos muchos adultos mayores, a mí me gusta que me digan viejito también, que en el 68 nos tocó vivir esa experiencia inolvidable de la lucha por la democracia en México y que a raíz de los trágicos acontecimientos en el mes de octubre resolvimos dedicar el resto de nuestra vida para hacer realidad el sueño de un México con libertad, con justicia y con democracia. Estamos en eso. El comentario del día de hoy lo vamos a dedicar precisamente a lo que ha generado ese revuelo en las redes sociales, pero particularmente en los medios de comunicación oficiales, en la radio y en la televisión, que es ni más ni menos que el nombramiento que hace nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para designar como próximo director de Comisión Federal de Electricidad al licenciado Manuel Bartlett Díaz. Dicen algunos que no está preparado, dicen otros, pocos, pero pues hacen su escándalo al señalar de que viene del PRI. Otros aluden a la famosa caída del sistema en 1988, pero yo me voy a los hechos. López Obrador me parece que hizo una designación, una propuesta correcta. Si alguien conoce el tema de la electricidad y del petróleo, a partir de ese proceso de privatización que inaugura Salinas de Gortari, pero que tiene que ver con todo el periodo neoliberal en nuestro país, es precisamente Manuel Bartlett Díaz. Lo digo con fundadas razones porque en 1999, siendo parte de la dirección del sindicato, que encabezaba como secretario general Rosendo Flores Flores, me tocó vivir y enfrentar ese decreto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que envía Ernesto Zedillo como presidente al Congreso de la Unión. Y precisamente del PRI es Manuel Bartlett Díaz quien
nos brinda todo el apoyo porque reconoce que la lucha del sindicato para enfrentar ese decreto de privatización no era solamente una afectación a los derechos contractuales, a los derechos sindicales de los trabajadores electricistas, sino un atentado en contra de la nación y su soberanía energética. Estuve revisando algunos antecedentes y me encuentro, por ejemplo, que siendo Manuel Bartlett presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, plantea una serie de denuncias que obligan finalmente a la Auditoría Superior de la Federación a hacer públicas una serie de irregularidades y violaciones a la ley y a la Constitución al otorgar alrededor de 240 permisos, tanto en materia de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, importación, exportación de energía, que en total representaban esos permisos privados el 54% de la generación del sector eléctrico nacional. Y a ello se opuso Manuel Bartlett Díaz, y de ahí el apoyo incondicional que nos brindó como Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay mucho al respecto, pero sin duda alguna que Bartlett no es un improvisado en materia energética. No es un técnico, evidentemente, pero es alguien que conoce los fundamentos constitucionales y legales que hacen de la electricidad y el petróleo en nuestro país, pese al terrible golpe privatizador que ha recibido por parte del gobierno de Calderón y después de Peña Nieto, que hacen a la electricidad y el petróleo elementos claves y fundamentales para el desarrollo independiente, soberano, justo, democrático, por el que todos nosotros estamos luchando. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que lo que se está expresando actualmente en las redes sociales y en los medios de comunicación no es tanto para descalificar a Bartlett, sino más bien para impedir que el gobierno de López Obrador comience a dar pasos concretos y específicos que nos permitan reorientar el desarrollo, el futuro de la electricidad y del petróleo en nuestro país. Si no alcanzamos a dar esas medidas, no hay salida desde el punto de vista económico y político para nuestro México. Porque las cifras que nos dan de la descapitalización y de las pérdidas, tanto en Petróleos Mexicanos como en Comisión Federal de Electricidad, reflejan una administración proclive al proceso de la privatización. Son ahora empresas productivas de Estado. Todavía hace algunos años eran organismos públicos descentralizados y lo que están buscando en realidad es acabarlas, extinguirlas, tal y como hicieron con Luz y Fuerza del Centro, y las consecuencias las estamos viviendo los trabajadores electricistas. Ese es el problema de fondo. Lo demás son artilugios, distractores de los medios de comunicación. En realidad no es que se opongan a la designación de Bartlett, que tiene la capacidad administrativa para estar al frente de Comisión Federal de Electricidad, o de Octavio Romero para estar al frente de Petróleos Mexicanos. No, el problema de fondo es cerrarle el paso a lo que ya ha anunciado López Obrador en materia energética. Se van a revisar todos los contratos otorgados para ver si cumplen la legalidad que se exige incluso en el marco de la Constitución reformada y privatizada.
Y se va a reorientar el rumbo de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Se van a construir nuevas refinerías, se van a rehabilitar y dar mantenimiento a las actuales. Se va a aprovechar la capacidad instalada de Comisión Federal de Electricidad para frenar esa deshabilitación que están haciendo del parque de generación, cerrando plantas de generación de Comisión Federal de Electricidad que aún tienen vida útil, precisamente para abrir, como lo hicieron a lo largo de todos estos años, la inversión privada en el sector de la energía. Y esas son las medidas de Andrés Manuel López Obrador y esas son las instrucciones que le ha dado a Manuel Bartlett y a Octavio Romero en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal respectivamente. Y el revuelo de las redes, el revuelo en los medios de comunicación que hablan de Bartlett y todo lo demás no va más que a intentar nublar el problema de fondo, que es precisamente la necesaria reorientación del sector energético en nuestro país, de la electricidad y del petróleo. Algunos vamos más allá, decimos, estas son medidas para avanzar en el proceso de la renacionalización energética en México. A veces no se quieren abordar estos temas, pero en mi carácter de jubilado electricista, tengo la capacidad y el conocimiento y sobre todo la experiencia para hablar acerca de estos temas. Y eso, por supuesto, también va a tocar la situación de los jubilados y de los trabajadores, ex trabajadores liquidados electricistas. ¿Por qué? Porque van a tener que revisarse también todos los contratos, todos los acuerdos, todos los convenios que finalmente concluyeron con ese golpe terrible al ESME y a la extinción de Luz y Fuerza del Centro. A la fecha, todos esos documentos están clasificados como reservados. En realidad, nadie los conoce, pero por lo poco que hemos sabido, sobre todo a partir de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en por lo menos dos grandes estudios, uno del año pasado y uno reciente de comienzos de este año, sabemos que ese proceso de extinción, liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el proceso de negociación de la dirección del ESME que encabeza Martín Esparza con la Secretaría de Gobernación está plagado de irregularidades. Y ese es el temor de Martín Esparza, que sabe que finalmente sus fechorías, sus atropellos, su traición al Sindicato Mexicano de Electricistas van a salir a la luz. Y por eso tampoco nos asombra esa intención de querer recolocarse. Ahora resulta que ya es simpatizante de Morena y de López Obrador, cuando todos sabemos que todavía hace algunos meses hablaba horrores de López Obrador, de Mesías no lo bajaba, y que lo que estaba buscando de fondo era proteger sus intereses como dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Al respecto, la posición de Manuel Bartlett es muy concreta y muy específica. Le pregunta a Ciro Gómez Leiva en una entrevista que se hizo el día de hoy en la mañana, que qué había con respecto a que si trae de la mano a la gente del ESME. La respuesta de Bartlett fue contundente. Dice, yo no tengo esa instrucción de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Para nada, ¿sí? Y que si le ha dado alguna instrucción al respecto para la reinserción laboral, y él contesta también que no. Eso es muy importante para saber realmente a qué nos podemos atener como trabajadores,
como jubilados electricistas para el futuro de nuestra organización sindical. Bueno, hay muchísimo que comentar al respecto, pero vamos a dejar pendientes este y algunos otros temas más que van relacionados para una próxima, un próximo programa de comentarios al vuelo. De mi parte es todo, compañeras, compañeros, que tengan ustedes una agradable tarde. Hasta luego.